Okay. Hello, everyone. Hi, everyone, again. Our next presenter is Omar Mendoza. Omar, come on. And he is going to present the title of his capstone. Okay, thank you. Hi everyone, my name is Omar Mendoza, and the title of my capstone is Bienvenidos a todos, mi nombre es Omar Mendoza. El tema de mi presentación es Federico García Lorca, de la generación del 27, deshumanización en Poeta de Nueva York. La colección de poesía que se encuentra en Poeta de Nueva York ha sido descrita como angustiosa, irreal, con sentimientos herméticos. Estos poemas hablan sobre temas que abarcan desde la conciencia trágica de individuos hasta de seres humanos angustiados por una realidad despiadada. En mi capstone analizaré los aspectos del lenguaje en la oda Grito hacia Roma y en el poema La Aurora, el caos espiritual que existe entre estos seres humanos en esta gran ciudad. Y lo que plantaré es la presencia de la deshumanización en la poesía de Poeta de Nueva York. Federico García Lorca es conocido como uno de los mejores escritores del siglo XX español. Nació el 5 de junio de 1898 en Granada, España, y murió el 19 de agosto de 1936 en Granada. En este mismo año, 1936, se inició la Guerra Civil Española, donde García Lorca fue capturado, torturado y después asesinado por los falangistas nacionales del régimen Franco por la Guerra Civil. Y durante esta guerra civil murieron más de 500.000 de personas. Algunas de sus mejores obras de Lorca incluyen Bodas de Sangre, Romancero Gitano y La Casa de Bernarda Alba. Poeta de Nueva York fue escrito entre 1929 y 1930 y durante este mismo tiempo García Lorca fue matriculado en la Universidad de Columbia, que se encuentra en Manhattan, y desde allí escribió una carta a su amigo Adriano del Valle, quien se encuentra en España, donde le confiesa que quiere esconder detrás de una niñez y que dice que ama a Venus con locura, pero ama mucho más la pregunta corazón. Entonces desde este momento comienza su propia crisis individual. Los siguientes poemas, Grito hacia Roma y La Aurora, en estos analizaré la deshumanización, el uso del lenguaje y los mensajes sociales y políticos. El concepto de la deshumanización. De acuerdo a la diccionario Merriam-Webster, la deshumanización se define como deprivar de cualidades humanas, personalidad o espíritu. En la Real Academia se define como deprivar de carácter humano. El filósofo español y miembro de la generación del 27, José Ortega y Gasset, en su libro La deshumanización del arte, lo define de la siguiente manera. Dice que es de negar formas vivas, de ver el arte solo y simplemente como una forma de arte. El poema La Oda Grito hacia Roma es un poema lírico con estrofas complejas. El poema está compuesto en 4 estrofas con versos libres, pero para ser exacto está compuesto en 4 estrofas. El poema fue inspirado después del Pacto Luterano firmado por Benito Mussolini, como vemos en esta foto, y el Papa Gasparri en el año de febrero 1929, antes de la caída de la bolsa de Wall Street, la cual ocurrió en octubre de 1929. El pacto ofreció la soberanía al Vaticano, convirtiéndose en Estado independiente. Y enseguida vamos a ver la primera estrofa del poema Grito hacia Roma. Un video, lo que sigue.
manzanas levemente heridas por los finos espadines de plata, nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego, peces de arsénico como tiburones, tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud, rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre, mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos caerán sobre ti. Caerán sobre la gran cúpula que untan de aceite las lenguas militares, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe carbón machacado, rodeado de miles de campanillas. En mi parecer, en general, el poeta habla sobre el caos espiritual entre el hombre y la naturaleza, y el autor compara el sufrimiento de organismos vivos como la manzana, los tiburones, las rosas y los peces. Y dice que el hombre desprecia a la paloma al orinarse en ella, y esto crea un sentimiento de tristeza entre las masas. La deshumanización en esta primera estrofa se encuentra en la multitud cuando es cegada por un llanto de los tiburones. De esta manera se priva la vista del ser humano. Y cuando las agujas son instaladas en los caños de sangre, y cuando la felicidad no está presente. El edificio de Chrysler ha sido descrito como un símbolo de Armageddon, y durante ese tiempo fue el edificio más grande de Nueva York. Y de la oda de Grito hacia Roma se escribe desde la torre de Chrysler, y esto da una representación de un acercamiento hacia el Vaticano o hacia Roma. Los temas principales que están presentes en la Grito hacia Roma incluyen cuando García Lorca ingresa en un acto revolucionario con el propósito de cambiar lo establecido, y cuando Lorca intenta recuperar el yo a través de un nosotros rehumanizado, y de esta misma manera él describe su poesía como rehumanizante. Los mensajes que se encuentran en lo social es la negligencia del amor incondicional por su prójimo, y en la política las declaraciones de la injusticia social. El lenguaje que aparece en Grito hacia Roma se encuentra en las metáforas y entre el surrealismo. La metáfora compara peces arsénicos con los tiburones, cuyos representan un peligro, y cada una de estas comparaciones revela algo más violento. Y el surrealismo se describe como algo irreal, como cuando las nubes son rasgadas por una mano de coral. Luis Montero es un poeta y profesor de literatura en la Universidad de Granada, y en su libro titulado Dueños del Vacío, él dice que la crisis por su identidad personal lleva a Lorca hacia una rebeldía por el individuo y la liberación colectiva de las masas. El segundo poema, Grito hacia la Aurora, señala la posibilidad de esperanza. De acuerdo a Luis Montero, el título de la Aurora antes era titulado 1 de Mayo, pero lo cambió para representar una ilusión de esperanza. El poema consiste en 5 estrofas y cada estrofa tiene 4 versos, pero solamente analizaré las primeras 3 estrofas. Primera estrofa. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de palomas negras que chapotean en aguas podridas. Segunda estrofa. La aurora de Nueva York gime en las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. Tercera estrofa. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosas taladran a los niños abandonados.
En la primera estrofa, en general, el poeta habla sobre la presencia de la aurora en la ciudad de Nueva York y las palomas negras que chapotean en las aguas podridas. En la segunda estrofa, la aurora intenta de buscar entre las aristas de angustia un sitio, pero aún falla de encontrar este sitio. En la tercera estrofa se encuentra el hombre abandonado porque la aurora no trae la esperanza. Y las monedas que taladran a los niños con el propósito de devorarlos. La deshumanización consiste en el despojo del espíritu en este poema. En la primera estrofa hay simbolismo de la muerte del espíritu cuando dice las palomas negras y las aguas podridas. Esto da una sensación de contaminación entre el ambiente. En la segunda estrofa se encuentra el caos espiritual a causa de una terrible angustia, y en la tercera estrofa la personalidad está ausente. Solo hay tristeza y pérdida de esperanza porque los niños están muertos. Los temas principales en la aurora son los siguientes: el sufrimiento de las 4 columnas, el sentimiento de solitud en la aurora y sus habitantes, y el abandono de la aurora por sus habitantes, y la muerte de seres angustiados. El lenguaje que aparece en la aurora se utiliza a través de la religión cristiana. Para expresar estos simbolismos se usa la paloma negra en vez de la paloma blanca, y las aguas podridas en vez del agua limpia o el agua bendita, y nadie lo recibe en la boca, como en misa cuando no reciben el pan de cada día en misa. Y esto es de acuerdo a Luis Montero. Algunos de mis pensamientos finales es que a través de la deshumanización de José Ortega y Gasset se puede encontrar la deshumanización en la poesía de García Lorca, pero sin embargo García Lorca se define él mismo como rehumanizante. Entonces el poeta tiene el derecho de definir su propio trabajo, su propia obra. Por ejemplo, cuando el francés Andrés Breton definió el trabajo de la mexicana Frida Kahlo como surreal, Frida Kahlo rechazó esta crítica. Luis Montero concluye en su libro de Los dueños del vacío que en la obra de García Lorca hay interés público y interés privado, de acuerdo al lenguaje. De esta manera se establece un contrato social entre el público y el privado. Lo público viene siendo los habitantes o la naturaleza, y lo privado viene siendo yo o el individuo. Y el contrato social no se cumple porque existe un fracaso entre lo público y lo privado. Entonces, de esta manera, el individuo contra la sociedad en sí mismo es un fracaso. Lo siguiente es un homenaje a la generación del 27, incluyendo García Lorca y personas en su vida.
Quiero dar las gracias a Rubén y Juana Mendoza, a la doctora María Celina, y al doctor Urioste, Gus Leonard y a toda la facultad, la lenguajes y culturas, y a mis colegas. Gracias. Okay, thank you, Omar. Yeah. ¿Preguntas? Questions? I have a quick question, Omar. In your studies of the generation of '98, not necessarily Garcia Lorca, but Generation '98, was there ever any mention about the possibility that there was influence? We had the modernist movement in Latin America prior to that, and there seems to be some type of connection relative to that definition of dehumanization that you gave earlier. Did you come across any mention of that in your research? Well, with Latin America, I came across with Rubén Darío from Nicaragua. He was a great influence in the movement of the Generation of 27. However, he's not included within the. Yeah, of course. But he's the father of modernism Yes, in Latin he- America. So he- that was my question. Okay. Thank you. Is your fascination with New York City, or is it with vodka and kind of the full body? I'm just kind of curious because you chose to look at. Well, it was after studying abroad in Spain for a year that I got interested in pursuing this. I want to tell you that Omar he has one of the more difficult poems in his literature, Spanish literature, The Poet of Nueva York. And he was, really, in a struggle between he and me, but he has done a very good job, and really, I appreciate it. Thank you, Omar.